Buenas noches, bienvenidos a su podcast La Hoja del Olivo. Me acompaña Juan Reta y Luis Castillo. Y bueno, este es nuestro número 2, nuestro podcast número 2. Y vamos a empezar este podcast dándole el tiempo a Luis, quien nos va a compartir por qué se llama La Hoja del Olivo, por qué hemos escogido este nombre. Muy bien, gracias, Javier. Bien, cuando estuvimos buscando un nombre, ¿no?, para este podcast, como pueden ver, trata acerca de hablamos sobre temas santos de los últimos días, ¿no? Tanto temas de religión, historia, nuestras creencias. En esa búsqueda de un nombre para este podcast, había pensado en esta frase que se encuentra en la introducción de la sección 88 de Doctrina y Convenio, ¿no? Esta sección que es realmente muy profunda, ¿no? El Señor lo revela al profeta José Smith, verdades que no se encuentran en otras secciones, ¿no? Y el profeta en su introducción de esta sección le llama, voy a citar la parte del encabezado de la sección, dice: el profeta la designó como la hoja del olivo, tomada del árbol del paraíso, el mensaje de paz del Señor a nosotros. Entonces, en esta sección, además de tener muchos temas doctrinales, tiene también la invitación del Señor, cómo podemos encontrar la paz nosotros, ¿no? La paz espiritual que todos buscamos, ¿no? Por eso me gusta mucho la forma en que el profeta la llamó, ¿no? La hoja del olivo, ¿no? Tomada del árbol del paraíso de Dios. Un mensaje de paz para nosotros. Y creímos que era el nombre adecuado para este podcast, ¿no? Porque si bien nos interesa mucho el estudio de la doctrina, de las verdades del Evangelio, tanto como eso también nos interesa encontrar la paz espiritual que todos buscamos, ¿no? La felicidad en este mundo. Bien, eso por mi parte, Javier. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, ahora vamos a nuestra sección de los artículos publicados en las páginas de, bueno, tanto de medios oficiales de la iglesia como de otros blogs de, algunos autores. ¿Qué nos tienes, Juan? Creo que hay una página que se llama Interpreter, es la heredera del Maxwell Institute y del FAIR, y particularmente tiene cada semana la oportunidad de publicarnos un apoyo para Ven Sígueme. En ese caso ya están elaborando los apoyos para Ven Sígueme para el Libro de Mormón en 2020, y tienen algunas sugerencias ya para el mismo en lo que resta del año de 2019. Van más o menos como 2 semanas adelante para que uno pueda aprovechar la oportunidad de repasar en particular las mesas redondas, en donde cada semana académicos y expertos en escrituras pueden hablar al respecto. Este diario hecho por miembros de la iglesia es uno de los que más formalidad puede tener como característica académica. Entonces, yo sí sugiero que podamos, como lectores santos de los últimos días, revisar parte de las publicaciones que ahí aparecen. También tienen conferencias anuales y permite escucharlo también por podcast en inglés, pero el contenido es muy rico y bastante bien documentado. Entonces, si uno quiere tener una visión un poco más académica del pensamiento y la historia y la creencia de los santos de los últimos días, ese es un buen blog para visitar, y especialmente si queremos recursos adicionales para nuestras clases y repasos de Ven Sígueme, pues es una oportunidad de estar ahí en las mesas redondas que hay para el mismo. Perfecto, muchas gracias. Luis, ¿qué nos tienes? ¿Qué leíste esta semana? Sí, estaba repasando justamente uno de los blogs de Juan, ¿no? Que es Mormon Codex, donde él tiene, bueno, artículos referentes, ¿no?, textos y traducciones sobre el libro de Mormón. Y hay uno de los últimos artículos que escribió que se llama El libro de Mormón como una expansión moderna de una fuente antigua. Y me pareció muy, muy interesante realmente. Esta traducción que ha hecho Juan, ¿no?, de este artículo, que es bastante amplio, que nos ayuda a comprender un poco acerca del libro de Mormón, ¿no?, que hoy en día está siendo tan estudiado, analizado y también criticado
en algunos casos, ¿no? Por algunos académicos no sub. Entonces me parece que es un buen artículo realmente para leer y encontrar una posibles respuestas a estas críticas sobre el libro de Mormón, ¿no? Y como repito, se llama la publicación se llama El libro de Mormón como una expansión moderna de una fuente antigua. Y lo encuentran en el blog, es Mormon Codex, se llama es mormoncodex.wordpress.com, donde podemos encontrar este buen artículo. Muchas gracias, Luis. Sí, de hecho, hace tiempo había tenido la oportunidad un poco de meterme en ese tema, ¿no? De que es un punto de vista que se está abordando actualmente, ¿no? Un poco sobre la historicidad del libro de Mormón, ¿no? Es muy interesante, vayan a leerlo. Y yo tengo esta semana un igual de Cumora. Es un artículo un poco gracioso, pero para los mexicanos va a tener mucho interés. Yo sé que les va a gustar. Se llama ¿Y si José Smith hubiese sido mexicano? ¿No? Está buenísimo. Es por Miguel Hernández, de acuerdo a la página de cumora.org. Y es toda una analogía, ¿no? Como qué hubiera pasado si en realidad José Smith hubiera aparecido, estaba aquí, ¿no? Como que se le aparecería a la Virgen de Guadalupe, como a San Diego, y trae muchas referencias que si ustedes han leído la historia del libro de Mormón, cómo se tradujo, todo, va a haber muchas cosas que les van a hacer clic. Yo creo que les va a gustar La cuestión de muchísimo. la raza, ¿no? La cuestión de la raza, Sacerdocio negado a los norteamericanos, ¿no? del sacerdocio negado a los norteamericanos, por ejemplo, de la método que usa para traducir, ¿no? De los hongos utilizados en la traducción. Está muy bueno, ¿no? De los primeros misioneros y sobre todo de las imágenes, hay una en la que pone a Benito Juárez, ¿no? Dice con sus dos esposas, bueno, ahí dice que es José Smith, pero pues en realidad es Benito Juárez, ¿no? Está muy bueno, ¿no? Y lo que me llamó la atención es las referencias que pone, o sea, parece un trabajo académico. Lo que sí me llamó la atención fue la parte hay como 2 o 3 referencias, si no me equivoco, donde sí pone el Istmo de Tehuantepec y que habla de John L. Sorenson, ¿no? Que cree que ahí fue donde surgió la historia narrada en el libro Mormón. Y es curioso, ¿no? Porque muchos lo han propuesto como el Cerro Vigía, como el verdadero Cerro Cumora, ¿no? Entonces, me gustó ahí cómo juega el autor como que le da el tono de verdad, ¿no? De que hubiera sido así. Me gusta mucho. Y Sí, no sé si tienen algún comentario del artículo o algo. sí, también hay unas citas de Jean-Pierre Bastien, de los disidentes. Las referencias que hace Jean-Pierre Bastien también son referencias verídicas sobre la conformación de la Iglesia Católica Mexicana y algunos aspectos de las revoluciones de esos momentos en el ámbito religioso. Entonces, casi todos los pies de páginas que uno puede revisar eh, tienen fuentes que en realidad los libros existen y tratan del tema. Sí, de hecho me gusta la fecha porque aquí la restauración sucede un poco más tardía, ¿no? Haciendo alusión a los liberales en México, entonces muy bueno para que lo puedan leer. Muy bien. Por mi parte, me gustaría nada más mencionar varios datos que se me hicieron curiosos sobre la epístola de Judas que se encuentra. Al igual, muchos han dudado de la veracidad de este libro. Y sobre todo me llamó sobre quién es este Judas, ¿no? Algunos teólogos protestantes suponen que Judas era un hermano o hermanastro de Jesucristo. En la Iglesia Católica suponen que era un primo de Jesús e hijo de Cleofas. En la Iglesia Ortodoxa Oriental supone que Judas era hermanastro de Jesús, nacido de otro casamiento. Y en una parte de Siria suponen que Judas, era el apóstol Tomás, hermano de Jesús. Entonces la verdad se me hizo muy interesante, ¿no? Sin embargo tiene yo creo partes interesantes, ¿no? Cuando dice que Miguel, ¿no? Se pelea por el cuerpo de Moisés. Y bueno,
parte de aquí sacamos, ¿no? La ascensión de Moisés, que fue arrebatado, que no murió, y bueno, esto pues, es confirmado por el libro Mormón, ¿no? Que en realidad no fue así. Y bueno, se me hizo interesante, ¿no? Ella también hay varias cosas, ¿no? Que hace referencias, por ejemplo, también al libro de Enoch, y el testamento de los 12 patriarcas. Entonces es un libro muy interesante, ¿no? Que ha causado siempre igual mucha polémica, pero creo que siempre podemos rescatar algunas verdades, y al compararlo con el libro de Mormón en este caso podemos crear este conocimiento, ¿no? Y edificarnos. ¿Ok? Y bueno, Sí, pasaremos perdón. además No, también no. una anotación, nada más comentar que, por ejemplo, cuando él está hablando de los ángeles, tanto en español antiguo como en inglés antiguo, la frase que se cita es los que no guardaron su primer estado. Actualmente en algunas versiones se traduce como no guardaron su dignidad, pero la idea de los escritores originales era que había un primer estado que los ángeles no habían guardado, y por consiguiente había un segundo estado para aquellos que tuvieron la oportunidad de, de ser probados aquí en esa tierra. Claro. A menos que le preguntes a los testigos de Jehová, ¿no? Y te digan que son los que se vinieron a tener hijos con los Nefilim, ¿no? Bueno, que surgieron los Nefilim. Pero esa es otra historia. Vamos a hablar del tema principal. Nada más aquí me gustaría hacer al principio una aclaración, ¿no? Lo que se habla en este podcast es responsabilidad de nosotros, no tratamos de declarar doctrina oficial para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no tenemos esa autoridad. Vamos a tratar siempre en nuestro contenido, nuestro tema principal, de primero dar lo que sabemos, lo que es la doctrina. ¿Qué es lo que es la doctrina? La doctrina es una verdad revelada, ¿no? Que se encuentra en donde, en las Escrituras y en las revelaciones de los profetas que han sido autorizadas y que, bueno, que normalmente podemos encontrar en Doctrina y Convenios y, bueno, en alguna declaración oficial. En lo demás, ha habido opiniones siempre ha habido diversas opiniones dentro, incluso de los apóstoles, unos apóstoles que defendían una creencia muy firmemente y otros que enseñaban otra. Sin embargo, lo que tratamos de hacer aquí es dialogar, debatir y darles a conocer a ustedes ambas perspectivas, ¿no? Tanto lo que tal vez creían algunos líderes de la iglesia, lo que creían otros, pero sobre todo al principio trataremos de enseñar lo que es la doctrina, lo que dice la iglesia de fuentes oficiales, y a partir de ahí ya iremos desglosando los demás temas. Y habiendo dicho esto, sin más, iremos al tema principal, dándole el tiempo a Luis. Ok, bien, y hemos retomado el tema de la deidad, ¿no? Que habíamos tratado en el podcast anterior. Yo voy a empezar dando algunos apuntes nada más. Bueno, tal vez empezaríamos con lo que le llaman la teogonía, ¿no? La teogonía es porque nosotros creemos en la existencia eterna de todos los seres inteligentes, ¿no? Y también creemos en el progreso eterno de estos seres inteligentes, ¿no? Creemos también que hay en la eternidad, ¿no? Tanto de los elementos, de la inteligencia y de algunas leyes eh, básicas, ¿no? De la realidad o del universo. Y en ello se basa nuestra creencia, ¿no? En la divinidad, ¿no? Eh, Creemos que Dios es un ser que logró ese estado de divinidad por medio de un proceso, ¿no? Extenso y largo, ¿no? Al cual nosotros también creemos que podemos llegar. Y en cuanto a nuestro concepto de Dios, es que creemos, bueno, al igual que todo grupo cristianos, creemos que, eh, aunque no usamos mucho la palabra Trinidad, pero dentro de esos términos, creemos que está compuesta la divinidad por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿no? Que son tres seres, tres personas separadas y distintas, pero unidas en propósito, en poder, en atributos, ¿no? Y también, bueno, eh, en el caso del Padre hay un título que se usa, que usamos nosotros los santos de los últimos días, que es para referirnos a Dios el Padre, que es Elohim, ¿no? Es el título que utilizamos para referirnos al Padre. Eh,
otro título también que es posible usar o que se ha usado en algunos tiempos es el título Amán, ¿no? Que según el Elder Pratt era el nombre del padre, ¿no? Que se encuentra en una cita en Doctrina y Convenios, ¿no? 78, 15 y 20, ¿no? En cuanto al hijo, bueno, creemos que el hijo en su Yo vida premortal. Sí, sí, adelante, Javier. tengo la cita que mencionas Ujú. de Orson Pratt, ¿no? Dice, hay una Claro. revelación que este pueblo no suele conocer. Creo Ujú. que nunca se ha publicado, pero probablemente estará en la historia de la iglesia. Se da en preguntas y en respuestas. La primera pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios en lenguaje puro? La respuesta es Amán. ¿Cuál es la respuesta del Hijo de Dios? La respuesta es Hijo Amán. Ya Ujú. que Amán es el nombre de Dios el Padre en el lenguaje puro hablado por Adán, el Hijo Amán es el nombre de su Hijo unigénito. En dos de las revelaciones publicadas en Doctrina y Convenios, él mismo se designa como el Hijo Amán, en Doctrina y Convenios 78:20 y en Doctrina y Convenios 95:17. Ajá. Sí, correcto, sí, claro, sí, este es uno de los títulos que se ha usado también, ¿no? En cuanto al Espíritu Santo, bueno, es el nombre que le damos, a diferencia de otros grupos religiosos que creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es un poder, una esencia, ¿no? Nosotros sí creemos que es un personaje de espíritu, ¿no? Un varón, ¿no? Entonces nuestra visión de la Trinidad en cuanto a los tres que la componen, ¿no? Creemos que tanto el Padre como el Hijo tienen un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado, más el Espíritu Santo es un personaje solamente de espíritu, ¿no? Y que en esta Trinidad hay alguien que preside, ¿no? Que preside esta Trinidad, que en este caso es el Padre, que es mayor de todos, ¿no? Y preside sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, quienes a su vez ellos proceden de Dios, ¿no? Del Padre, ¿no? Son su progenie. Y a esto le llaman en el subordinacionismo, le llaman, ¿no? A este punto de vista, ¿no? A esta creencia. ¿Qué más podemos decir en cuanto a nuestra posición? En cuanto a... Hay otros grupos religiosos que afirman, usan otros términos, ¿no? Otras palabras, ¿no? Otros términos para poder definir a la divinidad. Sí, Gracias. Perdón, Juan. A mí nada más me gustaría agregar sobre estos títulos, ¿no? Que usamos, por ejemplo, el nombre Elohim ocurre frecuentemente en los textos hebreos en el Antiguo Testamento. Es un vocablo, es un sustantivo en hebreo, la forma plural, pero denota una pluralidad de excelencia o intensidad, más bien que esencialmente de número. Ujú. Es un término, expresión de exaltación y poder supremos absolutos. Elohim, como lo entiende y lo emplea la Iglesia restaurada de Jesucristo, es una combinación de nombre y título que corresponde al Padre Eterno. Yo creo que es importante aclarar esto, que es una combinación de nombre y título como lo emplea la Iglesia restaurada. No quiere decir que ese sea su nombre. Voy a mencionar porque cuando yo estaba en la misión me surgió esta pregunta, ¿no? Yo había oído que el nombre del Padre era Elohim, ¿no? Y cuando empiezo a leer la Biblia en hebreo, bueno, dice que leer, ¿no? O a ver los nombres que aparecían, me doy cuenta que el nombre de Elohim a veces se refiere a Jesucristo y a veces al Padre. Se Ajá, usa como un título intercambiable. así Entonces, es. eso a mí me causó mucha confusión, ¿no? Hasta que ya encontré esto que leí, está en Jesús el Cristo, y me gusta porque viene esta parte que en realidad hace la diferencia, ¿no? Cómo lo empleamos nosotros, así lo empleamos, pero no quiere decir que ese sea su nombre propiamente. Si nos vamos a ir a nombre, yo creo que tiene un poquito más de peso lo que enseña el Elder Amán. Orson Pratt, que es Amán, que significa varón de santidad, ¿no? Claro, sería algo Que, más que exclusivo, ¿no? exacto, es varón de santidad y su hijo, el hijo es el hijo Amán, ¿no? Porque otros títulos que también podemos relacionar con respecto al hijo es como nosotros lo llamamos, que es Jehová, Yahvé, bueno, que sabemos que Jehová es una mala castellanización que se hizo ahí cuando se hizo la traducción. Muchos difieren, hay unos que sugieren que se debe pronunciar como Yahweh,
¿no? Que Ajá. es el nombre del Hijo, que nosotros lo hablamos como el Hijo. Pero nuevamente, también a veces en el Antiguo Testamento se va a usar intercambiable este nombre y también va a estar como con el Padre, ¿no? Me gusta la respuesta que da Bruce R. McConkie, que es la investidura divina, que el Hijo tiene la autoridad de hablar como si fuese el Padre, ¿no? Y que muchas veces va a ser así. Y yo creo que es importante tener esto en mente, porque muchas veces, nuevamente, como joven misionero, uno se casa de, no, Jehová es Cristo, porque así voy a planchar a los testigos de Jehová y les voy a mostrar que Jesús es Cristo, ¿no? Que Jehová es Cristo. Pero luego de repente uno lee ciertas escrituras y dices, ah, caray, ¿cómo está esto, no? Y te causa confusión, ¿no? Pero cuando te das cuenta que son títulos que se refieren y que a veces se usan intercambiables y que el Hijo tiene la autoridad de hablar como el Padre, nos da un contexto, ¿no? Y nada más para agregar, Yahweh viene o Yahvé, Jehová, viene de un término eh, que significa el que es o el que existe, el que tiene existencia en sí mismo, ¿no? El que existe por sí mismo o el eterno. Entonces, igual, yo creo que los títulos son importantes porque nos ayudan a conocer un poco más de los atributos de la deidad, de la Trinidad. Sin embargo, es importante que sepamos que a veces, bueno, yo lo veo así, ¿no? Que no importa a veces tanto el nombre del Padre al decir una oración, ¿no? Yo creo que Jesucristo nos enseñó, nos puso el ejemplo con el Padre Nuestro, cómo se ora, y yo creo de todos los títulos que él le podía haber llamado, Adonai, Elohim, todo, él escogió Padre, ¿no? Porque denota esa relación personal que nosotros tenemos con él. Entonces yo creo que eso es importante, tal vez esto es importante saberlo para conocerlo, eh, y entenderlo si algún día queremos leer las escrituras en estas traducciones que hay como hebreo, español, y que esto nos va a ayudar a entender, ¿no? Que no nos cause confusión como, la iglesia me mintió, me engañó todo este tiempo, ¿no? No se llama Elohim. Entonces, que entendamos que es como se usa, como una combinación de título y nombre, y que la iglesia lo ha usado para designarlo, para dirigirse al Padre. De hecho, esto se hace claro hasta que Joseph F. Smith hace una declaración con respecto a ello, porque antes José Smith también usaba intercambiablemente estos títulos de Jehová y Elohim entre el Padre y entre el Hijo, ¿no? Sí, Pero a partir de Joseph F. Smith se hace esta línea, esta diferenciación donde usamos Elohim para referirnos al Padre. claro, esa está en la declaración de la primera presidencia que hicieron cuando los 12 sobre el padre y el hijo, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Y menciona los temas justo que has mencionado tú, ¿no? En cuanto a la investidura de autoridad y el uso de los títulos, ¿no? Es muy interesante esa Sí, declaración oficial, está incluso el manual de presidentes de la iglesia de Joseph Smith, ahí también está, ¿no? Esta declaración, ¿no? Y también hay un artículo breve, pequeñito, que es interesante, que está en Fire Mormon, que habla sobre el uso de los términos de Jehová en las escrituras, ¿no? Y menciona justo lo que ha mencionado Javier, ¿no? Que es muy, muy aclaratorio, ¿no? así es. Sí, Y aunando pues bueno, a lo que comentan, hay un trabajo de la erudita bíblica Margaret Barker que se llama The Great Angel, A Study of Oh, Israel's Second God. Ella en ese libro básicamente trabaja del origen de los términos que se utilizan para la deidad, en términos de Elohim, de Yahvé o Yehue, y ella va haciendo un trabajo historiográfico de cómo se utilizó a veces la figura de un ángel para referirse a Jesucristo en el Antiguo Testamento, a veces como este, Yahvé aparece como un Dios subordinado a Elohim, a veces aparecen hablando Elohim y luego Yahvé y luego el ángel, pero siendo la misma persona. Entonces ella va recuperando en ese trabajo esos textos para mostrar cómo Jesucristo era el ángel de Israel en la antigüedad, el Dios que presidía a los hebreos y cómo ese concepto fue desapareciendo y convirtiéndose en un concepto monoteísta cuando originalmente
había una especie también de trinidad o de creencias, De politeísmo. no tanto como politeísmo, sino lo que nosotros llamaríamos, ¿Un viteísmo? no, los israelitas no eran monoteístas, pero tenían una deidad social. Había Ah, un Dios que era el Padre, el Dios del Alto Consejo, tenía a sus ángeles, el mayor de esos ángeles era el ángel de Israel. Ese ángel a veces se presentaba como Jehová a su pueblo y era el guardián y el cuidador de ese pueblo. Y tenían a una madre que era Acera y que ambas partes estaban representadas en el templo, o por lo menos en la primera versión del templo de los israelitas. Posteriormente, con la caída de ese templo, hubo reformas y cambios en la teología hebrea para que finalmente hubiera un solo Dios que fuera Jehová, y esa figura del Padre se fue desapareciendo hasta convertirse en una idea única entre el Padre y el Hijo en el nombre de Yahvé. Y entonces Barker rescata la idea de que había un grupo de hebreos y creyentes que consideraban que Yahvé era una persona distinta del Padre. Y ese Exacto. Yahvé es Jesucristo. Entonces, este libro es buenísimo porque tiene muchas fuentes historiográficas y muchos raíces y ejemplos en las escrituras de cuándo está hablando Yahvé como padre, cuándo está hablando Yahvé como hijo, cuando un ángel que se aparece ahí es Yahvé o cuando es solamente un ángel enviado de Yahvé. Entonces ella va encontrando ese tipo de diferenciaciones para explicarnos por qué había un segundo Dios en Israel que era este gran ángel. Claro, igual añadiendo, hay un artículo muy bueno por Daniel C. Peterson. Se encuentra en Maxwell Institute en byu.edu. Y hay una traducción, por si no saben inglés, por nuestro querido Juan en mormontranslator.blogspot.com. Es de Nefi y su acera, una nota sobre el primer Nefi 11 del 8 al 23. Me encanta y habla sobre esto que mencionaba Juan, del concepto de acera, cómo estaba presente y cómo era una deidad, ¿no? Y cómo Nefi, con lo que le dice el ángel, puede saber que es una virgen cuando no había como indicios como de dónde sacas, ¿no? Que es una virgen. Y él lo entiende, ¿no? Él entiende el concepto y hace toda esta trazabilidad, es muy bueno y complementa lo que dice Juan, ¿no? Ahora hay otros libros, ¿no? Que, si no me equivoco, Did God Had a Wife, ¿no? Como Dios tuvo una esposa, y nuevamente mete este concepto de acera. Y también, bueno, es una postura muy peleada, ¿no? Los yavistas y los elohimistas, muchos defienden que el nombre de Dios es Elohim y otros dicen que es Yahweh, Yahvé, ¿no? Y vaya, es muy complicado este asunto, pero no, bueno, tal vez con la revelación moderna ya no, claro, pero con a Como, ciegas sería muy difícil, ¿no? como ah, trabajo historiográfico es bastante complejo, porque es reconstrucción de un texto y de otros para ver Claro, y de la qué tradición, fuentes eran, por qué otra fuente lo rechaza, por qué unos usan un término y otro, o por qué traducen algunos textos de la Biblia de una manera y otros se traducen y otros de con otra otra. idea, ¿no? Entonces ahí juega mucho la ideología que privaba en Israel y incluso algunos autores van a hacer la distinción entre, hay unos que son los judíos que han convertido a Jehová en un Dios único y monoteísta y otros que son los hebreos que forman parte de la casa de Israel, que muchos de ellos rechazaron esta idea de convertirse en monoteístas porque tenían presente que había un Dios particular para la casa de Israel que era Jehová y Así ya es. había un Dios Padre que era el Dios de todos los seres humanos, independientemente de Jehová. Sí, son temas bastante interesantes y que creo que es importante que los miembros conozcamos porque muchas veces nos casamos con, nuevamente, ¿no? En la misión me acuerdo, Jehová es Cristo y que querías hablar con testigo de Jehová y era mostrar eso.
pero al yo meterme realmente en las escrituras me di cuenta que había escrituras que en realidad era casi imposible defender que cuando en la Biblia dice Jehová no era el Padre, ¿no? Y yo me sacaba de onda y decía, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y hasta que ya me puse a estudiar más, te das cuenta que los títulos tanto de Jehová como de Elohim se usan intercambiablemente. Va a ser muy imposible tratar de defender una postura simplemente acorde a tal vez a documento histórico y a la Biblia para tratar de distinguir entre estos personajes, ¿no? Es la Sí. ventaja que tenemos de la revelación moderna, que nos aclara y que una vez que lo vemos con los lentes con los lentes de la revelación moderna, todo cobra sentido, ¿no? Empezamos a entender estas escrituras que leemos. Y bueno, es importante que podamos saber que esos conceptos fueron intercambiables, como comentabas, a principios de la Iglesia, porque algunas de las teologías que a veces se han desarrollado equivocadamente, incluso al interior de, de nuestras propias creencias como miembros, incluye una comprensión incorrecta de el intercambio de estos nombres o de sus funciones. Y que llevó a tener creencias equivocadas entre algunos miembros y líderes sobre quién era la deidad, quién era el padre, quién era el hijo, quién era Adán. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en eso. Y algo que casi no retomamos y que deberíamos de todo miembro leer es precisamente esas publicaciones que hicieron la primera presidencia en torno a la deidad, este, y sobre el padre y el hijo a cargo de Joseph F. Smith. Entonces, deberíamos de repasarla porque ahí se sientan las bases de lo que es nuestra teología actual como miembros de la Iglesia y el desarrollo y la comprensión de cada uno de los principios y pensamientos que tenemos como miembros de la Iglesia con respecto a la deidad. Esa es la fuente. Bien, queríamos continuar con el tema de la deidad y la declaración de cómo entendemos nosotros la deidad se encuentra claramente definida en el artículo de fe número 1, ¿no? Donde afirma que creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y bueno, nuestra teología sobre la deidad eh, afirma esto, ¿no? Que estos tres seres son separados, ¿no? Que dos de ellos poseen cuerpos glorificados y perfectos, pero de carne y hueso, y uno que posee un cuerpo solamente espiritual. O sea, que nosotros podemos decir que también aceptamos, ¿no? Esta unidad como esta trinidad de la deidad, como se enseña en la Biblia, pero no en la forma clásica, ¿no? En la cual enseñan que estos tres seres son un solo ser y una sola esencia, ¿no? No creemos en eso, ¿no? Creemos esta unidad es solamente en mente, en propósito, en atributos, o en divinidad, en poder, más no en esencia, ¿no? Y como repito, son tres seres distintos y separados, ¿no? Y también nosotros, a diferencia de otras ideas cristianas, sí creemos que literalmente en lo que dice la Biblia en cuanto a Dios y en cuanto a cómo fuimos creados, ¿no? Que Dios literalmente es un ser antropomórfico, ¿no? Y por eso hemos sido creados a imagen de Él. Eh, en cuanto a la relación de los tres miembros de la Trinidad, también nosotros creemos que el Padre es mayor, ¿no? Que el Padre es el que preside la Trinidad, ¿no? Como le enseñó también el profeta José Smith. Y como el mismo Salvador explicó, ¿no? Cuando estuvo en la tierra, mencionó él específicamente, dijo el Salvador que el Padre era mayor que él, ¿no? Entonces, esto es lo que le llaman, ¿no? En términos clásicos le llaman una teología subordinacionista en cuanto a la relación del Padre y el Hijo. Creemos que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son progenie de Dios, proceden de Él, ¿no? El Dios, el Padre, es el, el origen, ¿no? De todo este universo conocido, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera aclarar algo o agregar o alguna pregunta, tal vez. Eh, no, bueno, nada más me gustaría, por ejemplo, en inglés Uh-huh. tiene una palabra precisamente para diferenciar, ¿no? Lo que nosotros en español llamamos Trinidad dentro de la iglesia, en Uh-huh. inglés es the Godhead, ¿no? Que Ajá, incluye este principio de que es como una presidencia, como una cabecera de los cielos que ajá, dirige, que rige, ¿no? Y Trinity tiene esa palabra, la usan para referirse precisamente a la Trinidad
que se cree en el mundo cristiano, tal vez más en Ujú. el católico, y lo Ajá. aborda de esa manera. Entonces, Interesante, vamos ahí. Es, es interesante. interesante. ¿Tú, Juan, algo que quieras aportar? Bien, yo sí quisiera abordar el tema desde otra perspectiva. Primero, señalar que tenemos dos declaraciones autoritativas sobre nuestras creencias en la deidad. Precisamente una de ellas es Doctrina y Convenios 88 y la otra es Doctrina y Convenios 20. Ambas escrituras son la respuesta final que tiene el profeta José Smith ante los diversos debates que existían entonces en teología de su tiempo sobre los temas centrales que consideraban la mayoría de las iglesias cristianas. La primera parte, en Doctrina y Convenios 20, es lo que llamarían en su tiempo un credo. Ese credo empieza en Doctrina y Convenios 20:17 y empieza Oye, con eso de por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ello hay, y que creó al hombre varón y hembra según su propia imagen y semejanza. Él los crió y les dio mandamientos de que lo amaran, lo sirvieran a él, el único Dios verdadero y viviente, y que él fue el único ser a quien adorasen. Pero por transgredir esas santas leyes, el hombre se volvió sensual y diabólico y llegó a ser hombre caído. Por tanto, el Dios omnipotente dio a su Hijo unigénito como están escritos en las Escrituras, que de él se han dado. Sufrió tentaciones, pero no se hizo caso de ellas, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre, a fin de que fueran salvos, a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su nombre y perseveraran con fe hasta el fin. No solo los que creían después que él vino en la carne y medieron los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio, sí todos cuantos existieron antes que él viniese, quienes creyeron las palabras de los santos profetas, que hablaron conforme fueron inspirados por el don del Espíritu Santo y testificaron verdaderamente de él en todas las cosas. Así como los que vinieron después y creyeron los dones y eventos de Dios por el Espíritu Santo, el cual da el testimonio del Padre y del Hijo, los cuales Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios infinito, eterno y sin fin. Amén. Entonces, y después continúa hablando sobre la justificación, la santificación y los temas que en ese momento preocupaban teológicamente a, a la cristiandad que habitaba los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que hay que partir un punto de qué ambiente y por qué José Smith da esas respuestas y después va a dar las respuestas en Doctrina y Convenios 88, que vuelve a retomar mucho de estos temas, pero les da un acabado mucho más especial y mucho más definitorio sobre qué es el primogénito, la luz de Cristo, la resurrección, etcétera, y vuelve a retomar la santificación. La mayoría de la gente que emigró a los Estados Unidos son producto de la Reforma Protestante y particularmente emigraron tres grupos. En lo que fue la zona de Maryland, obviamente emigró buena parte de población católica que era perseguida en sus países de origen, y en las regiones a donde José Smith y sus antecedentes familiares vivieron, se encontraban tanto herederos de la tradición calvinista como herederos de la tradición arminiana. Muchos de esos temas son temas muy de nosotros y va a estar en medio de este ambiente, igual Oliver Cowdery. Bueno, ¿y por qué te hago todo ese preámbulo? Básicamente porque dentro de las discusiones que va a haber al interior de la familia de José Smith, alrededor de sus vecinos y como parte de las experiencias que van a llegar a José Smith a buscar la verdad, está el debate que hay entre la teología calvinista y la teología arminiana. La teología calvinista viene de Juan Calvino, que es un teólogo de ascendencia francesa y que va a heredar mucho de su teología de San Agustín. Y por otra parte está Arminio, Jacobo Arminio. Jacobo Arminio exactamente,
que él va a dar una respuesta a la teología presentada por Juan Calvino. ¿Y por qué voy a retomar esta teología? Porque muchos de los puntos sobre qué es la deidad están en este debate. La posición calvinista va a ser la siguiente. Primeramente es que todas las cosas ocurren porque son la voluntad de Dios. Aunque no todas las cosas en sí mismas se preocupan por complacerlo a Él, incluyendo el pecado, el sufrimiento, el infierno, todas las cosas existen y ocurren porque están de acuerdo con los dictados de la propia voluntad de Dios y deben de existir. 2. Dios hace todo lo posible para salvar a los elegidos de los demonios y de las garras de Satanás y llevarlos al cielo, pero de acuerdo a su sabiduría y libre consejo y su propia voluntad, algunas personas nacen como seres caídos, pasan por la experiencia de los pecados, pero Dios no los elige a ellos para ser salvos, ya que, como punto número 3, Cristo murió con el propósito de salvar solamente a los elegidos, y los elegidos solamente son salvos por la muerte de Jesucristo, porque es la intención y la voluntad de Dios que así ocurra. Y por cuarto lugar, la gracia solamente va a ser suficiente para los que Dios ha elegido ser salvos, los que Él en su inefable sabiduría considera que deben salvarse y que no hay ninguna otra forma en que las personas pueden salvarse si no es por esa voluntad de Dios y que es independiente de la fe, del arrepentimiento y de la obediencia. Si Dios te quiere salvar o eres elegido para salvarte, esta fe, arrepentimiento y obediencia van a ser porque son consecuencia de la misma voluntad de Dios. Y pues que nadie que no haya sido, alguien que haya sido electo no puede excusarse para no obtener la salvación. Y una vez salvo, siempre salvo. A esto, Jacobo Carminio va a dar una respuesta diferente y va a decir que Dios hace que posible la existencia de las cosas, permite que el pecado y el sufrimiento y que algunas personas vayan al infierno y que permite a los seres humanos que puedan actuar en contra de la voluntad de Dios sin que esto demerite el poder de Dios. Es decir, que su omnipotencia le es tal que permite que las personas puedan elegir. Dios hace todo lo posible para salvar a todas las personas del diablo y llevarlas al cielo, pero finalmente ellas eligen si quieren o no aceptar esta gracia. A diferencia del calvinismo, Arminio creía que Cristo murió por todos los hombres y no simplemente por algunos elegidos, que la gracia era suficiente para permitir salvar a las personas, no solamente a los elegidos, sino básicamente porque uno pudiera aceptar o no la gracia y el don de la salvación. Y para ello existía el albedrío. Este albedrío permitía que las personas pudieran elegir voluntariamente y llevaban con eso a tener una responsabilidad moral, por lo cual Dios no era responsable de que ellos no eligieran salvarse o de que ellos cometieran pecados. Y bueno, ¿cómo se refiere a esto a la deidad? Particularmente nuestra doctrina sostiene que Dios no es la única existencia creada en la realidad, no creada en la realidad. También hay leyes que no son creadas, hay materias que no son creadas y hay inteligencias que no son creadas. Entonces, en ese sentido tenemos a diferencia del calvinismo, tenemos la idea de un Dios finito, una versión de la deidad que aunque es eterna, tiene una limitación tanto en el albedrío como en leyes que son inherentes a la existencia misma. Pero, aunque hay leyes lógicas que rigen el universo, Dios tendría un aparejamiento con leyes morales que se convertirían en las leyes de Dios. No tenemos bien definido el concepto de inteligencia dentro de nuestra teología, referida a aquella que es antes de ser espíritus,
pero sabemos que son algo esencial y con el que Dios puede compartirse su existencia, pero no son creadas en ese sentido por Dios. Suponemos nosotros que Dios es esencialmente bueno. En este mismo aspecto de la omnipotencia, entonces entraría que existen fenómenos que son no causados o que son autocausados. Dios no es la causa de todo, sino que hay elementos y principios que se autocausan a sí mismos. En filosofía a veces se utiliza el término de autopoiesis. También se utiliza en la biología para decir que un proceso es autosustentable, creado por sí mismo y desarrollado por sí mismo sin que se incorporen elementos externos. De esta manera los sistemas, la filosofía de sistemas como la de Luhmann, al definir autopoiesis, no se busca la idea de una causa primera, sino la comprensión de que hay realidades que por sí mismas se manifiestan y se expresan, y que lo que Dios haría en este caso no sería crearnos de manera ex nihilo, sino que Dios se encontraría con nosotros y con el universo para ayudarle a hacer la mejor elección. Entonces, Dios, en el sentido de creación, sería aquel que permite a la naturaleza o la realidad existente adherirse a un plan que les permita elevarse y desarrollarse en formas más organizadas sin que él sea más que el organizador, el organizador de esos El principios, organizador. Uh-huh. pero que las demás realidades se adherirían a él y seguirían esa ruta o decidirían no hacerlo. Entonces, de esa forma rompe con la diferenciación metafísica de que hay una naturaleza por un lado, hay Dios por otro lado, o Dios ha creado la naturaleza, sino que hay una realidad en la que Dios lo que nos ofrece por su omnipotencia es elevarnos por encima de esa realidad a través de procesos propios y determinados por nosotros mismos. Claro, a mí me llama la atención cómo todos estos filósofos, bueno, sí, o teólogos que mencionaba en el podcast pasado, cómo nos critican que nosotros creemos que Dios está sometido a leyes, ¿no? Morales y que no la definen su naturaleza, pero en realidad viene siendo lo mismo, ¿no? O las propiedades de Dios son buenas porque Dios las posee o son buenas y por eso Dios las posee. Entonces vuelve a caer en el mismo dilema del Eutrifón que está desde Sócrates, pero de ahora con otros elementos, ¿no? Y es curioso porque en la definición de precisamente omnipotente siempre dice que existe un consenso general sobre el significado entre los filósofos de la religión. El consenso que que esto significa que Dios no está sujeto a las restricciones ilógicas. Por lo tanto, Dios no pudo crear un cuadrado redondo, pero podría crear un cuadrado de tamaño posible. Siendo limitada por la lógica, no es en realidad un ser limitado en absoluto, o eso dice la teoría, ya que la verdad lógica es la verdad conceptual y no la verdad sustancial. No nos dice nada acerca de la manera en que el mundo es y por eso Dios no está limitado por nada del mundo. Eh, Siempre, por ejemplo, he oído eso, ¿no? De si Dios puede hacerlo todo, ¿puede equivocarse? ¿No? O Dios podría crear una piedra tan grande que ni él mismo pueda mover. Y ellos contestarían, no, claro que no, porque viola el principio de la no contradicción, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, entonces la lógica es más grande que Dios está sometido al poder de la lógica. Y ellos dirían como, no, 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 pero en realidad es lo mismo que nosotros creemos con respecto a las leyes morales, ¿no? Que, que no las definen, como tú dices, es un organizador. Yo creo que se tiene mucho énfasis y es súper importante porque uno de los problemas que más ha enfrentado el cristianismo es el problema del mal, ¿no?
el problema del mal, bueno, para los que nos escuchen y no lo sepan, es que ¿por qué Dios permite el mal si Él es todo bueno, ¿no? ¿Por qué no lo extingue? ¿Que no tiene todo poder para extinguirlo? Y si lo tiene, ¿por qué no lo hace? Entonces es malo porque no lo hace, ¿no? Y plantea esto, ¿no? Hay muchas formas que han tratado de responderlo, muchos teólogos, San Agustín, C.S. Lewis, ¿no? Unos dicen, bueno, es que en realidad no existe el mal, ¿no? Sino como que el mal es la ausencia del bien. Y lo tratan de abordar de diferentes maneras. Pero en realidad, yo creo que nosotros somos los únicos que tenemos se llama teodicea, que puede realmente defender este punto de por qué existe el malo, por qué Dios lo permite. Y esto tiene que ver desde el punto de vista de que nosotros, como miembros de la iglesia, creemos que fuimos engendrados espíritus, pero antes de ser ello, éramos inteligencias, que creemos que son elementos eternos que han existido por siempre, que Dios nos tomó y nos formó, nos organizó, nos engendró espiritualmente. Sí, porque Esto parte del punto de vista que nuestro albedrío es eterno, ¿no? Y que Dios simplemente provee de los medios y establece leyes que nos van a llevar a ser más felices, y más felices significa ser más como Él. Y cuando entendemos ese punto, entonces ni Dios es el creador del mal y tampoco puede ir en contra del albedrío, por eso existe la maldad. Y desde ese punto de vista, desde que nosotros, no creemos en la creación ex nihilo, que es la creación de la nada, creemos que los elementos son eternos, nos ayuda a dar una explicación a por qué existe el mal, pues porque, bueno, nosotros en ese aspecto somos eternos y porque no puede violar el albedrío de las personas. Y eso nos permite dar una respuesta firme al problema del mal desde un punto de vista de los santos de los últimos días. Bueno, y así damos finalización a nuestro segundo episodio. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.